más que todo enfocado en la parte histológica, en lo que queremos observar en la placa histológica. Pero como generalidades podemos decir que el aparato respiratorio, la principal función es permitir el flujo de aire del medio externo al medio interno para producir un intercambio gaseoso, ¿sí? O también denominado ese proceso como hematosis. El aparato respiratorio va a estar constituido por diferentes porciones que vamos a hablar, y esas porciones van a permitir a modular el flujo de aire, la humedad, la temperatura del aire, y a su vez poder llegar hasta el nivel más microscópico, que son los alveolos, y poder producir un intercambio gaseoso. Cuando ustedes escuchen la palabra hematosis, ¿ya? No lo van a confundir con otra que se parece, que es hematoma, no, hematopoiesis, ¿ya? Sé que son muy distintas, y de hecho son muy distintas, ¿no? Pero hematosis es el intercambio gaseoso, ¿ya? En nuestro cuerpo, o en nuestra circulación sanguínea, nosotros hemos visto que dentro de la composición de la sangre teníamos componentes gaseosos, como el 1% de toda la composición química o sanguínea, perdón, de toda la composición sanguínea, ¿no? Entre esos gases que están disueltos entre nuestra sangre está el oxígeno, está el dióxido de carbono y uno que otro gas que no tiene tanta importancia. Pero estos dos gases son importantes en el metabolismo celular. El oxígeno es necesario, es fundamental para la producción de ATP, de energía, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros inspiramos y metemos aire, ese aire pasa a circulación, pero ese oxígeno específicamente pasa a circulación, y por circulación se va redistribuyendo a todas las células. La célula capta el oxígeno y utiliza para su metabolismo de generación de ATP. Durante ese metabolismo que genera ATP, la célula produce desechos, y uno de esos desechos es el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono va a ser un elemento de desecho que también está disuelto en nuestra química sanguínea. Entonces, cuando una célula elimina dióxido de carbono, ese dióxido de carbono es nuevamente transportado a los pulmones, y es lo que nosotros eliminamos durante cada expiración, ¿sí? El proceso de respiración, ustedes ya lo saben, comprende en dos tiempos, ¿no? Inspiración, yo meto aire; expiración, yo saco el aire, ¿ya? Entonces, eso es la hematosis. La hematosis se produce a nivel del alveolo pulmonar y hace que el oxígeno pueda entrar y el dióxido de carbono pueda salir. ¿Cómo? Lo van a ver más a profundidad ahora, ¿sí? Fíjense acá. Esta imagencita de acá es básicamente lo que sería un saco alveolar. Ya fíjense que es como un pequeño saco con pequeños globitos. Ya básicamente los pulmones son como pequeños, a nivel microscópico son como pequeños globitos, ya que se inflan o desinflan dependiendo del estado respiratorio en el que estemos. Histológicamente, reconocer una placa de alveolo de pulmón es fácil, ¿sí? Histológicamente, fíjense que se ven pequeños tabiques delgados o alveolos con abundantes espacios aéreos. Sí, es fácil de reconocer porque el pulmón es un órgano lleno de aire, ¿sí? Es uno de los pocos órganos donde su característica fundamental es estar lleno de aire. Otro que puede ser parecido al intestino, digamos, pero no tanto. El pulmón está lleno de aire y por ende en la histología podemos ver esos espacios aéreos, ¿sí? Que son de fácil reconocimiento. Como generalidades del sistema o el aparato, respiratorio, evidentemente nosotros tenemos dos pulmones que se van a encargar del proceso de hematosis y todo el conjunto que se conoce como vías aéreas, ¿sí? Las vías aéreas, que son esa porción que transmite o conduce el aire, se dividen en dos. Se divide una porción de conducción y una porción de respiración. La porción de conducción es todo ese segmento de la vía aérea o del aparato respiratorio que solo se encarga de meter y transportar el aire. Por ejemplo, las fosas nasales, cavidad bucal, la nasofaringe, la faringe propiamente dicha, la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Todos esos son porción conductora, solo conducen el aire, ¿sí? Solo meten el aire a través del aparato respiratorio. Y después también tenemos la porción respiratoria, que esta porción ya se encarga de hacer procesos de hematosis, y esta porción del aparato respiratorio ya se encarga de intercambiar los gases. Ahí tenemos, y estas son preguntas del examen, ahí tenemos bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos, ¿sí?
A estas 4 estructuras en conjunto se las conoce como acino pulmonar, ¿sí? Si ustedes le preguntan qué es el acino pulmonar, es el que está conformado por un bronquiolo respiratorio que se divide en un conducto alveolar o conductos alveolares, y esos conductos alveolares tienen sacos alveolares que terminan en pequeñas cavidades o sacos que son los alveolos, ¿sí? Esa sería la porción respiratoria. Ahora, fíjense que el aparato respiratorio, su principal función es el intercambio de gases, claro que sí, pero tiene otras funciones más o menos importantes, que es la filtración del aire y el aparato de la fonación, ¿sí? En la distribución del aparato respiratorio nosotros tenemos el aparato de fonación, es aquel que nos permite emitir sonidos. Ya nosotros podemos, es gracias a eso que cual podemos hablar o que se escuche, ¿no? Los sonidos que emitimos. La cavidad nasal, que sería el primer sitio de entrada del aire que nosotros inspiramos, anatómicamente seguro se lo saben las paredes, no vamos a hablar de eso, pero histológicamente la cavidad nasal tiene 2 porciones. La porción de entrada es esta que yo me acerco a su compañero y le veo las fosas nasales. Ese sector de entrada se conoce como vestíbulo nasal, ¿sí? Es el primer sector donde se ingresa la cavidad nasal. Y después, posterior al vestíbulo nasal, se encuentra la cavidad nasal propiamente dicha, ¿no? Ahora, en este vestíbulo de la cavidad nasal, fíjense que su epitelio va a ser un epitelio plano estratificado y un epitelio estratificado o pseudo estratificado. ¿Por qué? Van a ver ustedes que a nivel del vestíbulo nasal ocurre una zona de transición epitelial. Quiere decir que primero es un epitelio y después se transforma en otro. ¿Por qué? Porque la cavidad o el vestíbulo nasal está en contacto con el medio externo que tiene relación con la piel. Y nosotros ya hemos hablado de qué epitelio tiene la piel. ¿Qué epitelio tiene la piel? Plano estratificado. Excelente. ¿Y cuál es el queratinizado? ¿Y cuál es el epitelio predominante en la vía aérea respiratoria? El cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí, no? Entonces, a medida que del vestíbulo de la parte más externa de la fosa nasal va ingresando hacia la cavidad nasal, sufre un cambio de epitelio, porque tiene relación con la piel externa. Primero es plano estratificado y a medida que se va adentrando hacia la cavidad nasal, transiciona a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿sí? Eso es algo histológico. Ahora, a nivel del vestíbulo nasal, muchos de nosotros tenemos lo que se conocen como las vibrisas, ¿sí? ¿Alguien sabe qué son las vibrisas? Son pelitos de la nariz, ¿no? A algunos no les gusta y se lo paran recortando, se lo sacan, no sé, ¿no? Pican, ¿no? Tiene una función importante. Son un conjunto de pelos o folículos pilosos que se encargan del atrapamiento de partículas, ¿sí? Es decir, todo el aire que nosotros inspiramos, este gas que está acá, está lleno de muchas cosas, principalmente el nitrógeno, está el oxígeno, está otros gases y están micropartículas, y peor ahorita que estamos en un estado de humo, micropartículas que nosotros ni las observamos, ¿sí? Evidentemente lo único que necesita nuestro pulmón es predominantemente el oxígeno, ¿sí? Entonces estas micropartículas no son necesarias, entonces el aparato respiratorio va a intentar filtrar. El primer sitio de filtración, vibrisas, ¿sí? Las vibrisas se van a encargar de la filtración del aire inspirado. Cualquier cosa se va a quedar atrapada ahí juntamente con la producción del moco de la cavidad nasal. El moco y las vibrisas son el primer sitio de filtración del aire. Es por eso que es 1000 veces mejor respirar por la cavidad nasal que aquellos que respiran por la boca. Los que respiran por la boca no tienen ese proceso de filtración del aire tan cabal como debería ser a nivel de la fosa nasal, ¿sí? Ahora, a nivel de la cavidad nasal propiamente dicha, voy a dibujar esto para que me entiendan. Decíamos nosotros que el primer segmento de entrada se conoce como el vestíbulo nasal, y toda esta sería la cavidad nasal propiamente dicha. Ustedes saben que la cavidad nasal tiene 4 paredes, ¿no? La cara
superior, la cara lateral, la cara medial, la cara inferior, ¿sí? Dentro de la cavidad nasal nosotros tenemos dos zonas histológicas. Hay una que se conoce como la región respiratoria y la otra que se conoce como la región olfatoria. ¿Ya? Aparte del aparato respiratorio de cumplir las funciones que les he comentado, también tiene función en la olfacción, un sentido de olfato que muchos tenemos, otros no tenemos. Depende. Esa olfacción, esa capacidad de nosotros poder percibir y discriminar un determinado olor es porque en la cavidad nasal se encuentran las raicillas del primer par craneal. ¿Cuál es? Olfatorio. El olfatorio. Pero específicamente, ¿en qué zona de la cavidad nasal se encuentra? En la lámina cribosa. ¿Dónde? En la lámina cribosa. La lámina cribosa del El molde, hueso ¿dónde se del encuentra esa? En la pared superior de la cavidad nasal, ¿no? Esta sería la cara superior, cara inferior. Imaginemos que por acá la medial y más allá la lateral, ¿no? Acá está el bulbo olfatorio, de ahí sale el primer par craneal, que es el olfatorio. De este bulbo olfatorio nacen pequeñas raicillas que penetran en la lámina cribosa del molde, podría ser ancho de la anatomía. Y fíjense que van a tener directa relación con la cavidad con el techo de la cavidad nasal. Por eso, específicamente a esta región, donde va a estar en contacto más cercano con el bulbo olfatorio, se conoce como la región olfatoria, ¿sí? Es decir, si por ahí queremos especificarlo bien, la región olfatoria es predominantemente el techo de la cavidad nasal, ¿sí? Un poco de las cavidades, de las caras laterales y cara medial, pero un poco. Entonces, la región olfatoria se encuentra predominante en el techo de la cavidad nasal, y el restante de la cavidad nasal se conoce como la región respiratoria, en resumen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La región respiratoria simplemente va a ser una porción de conducción de aire, no tiene una función más específica, pero la región olfatoria va a ser ese epitelio o esa región histológica que se va a encargar de detectar, discriminar los estímulos olfatorios, ¿sí? Un olor agradable, uno desagradable. Eso se puede percibir a nivel de la región olfatoria de la cavidad nasal. Fíjense acá. Entonces, por acá estaría la mucosa olfatoria, predominantemente en el techo de la cavidad nasal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se divide específicamente en región olfatoria y región respiratoria? Histológicamente, la región respiratoria tiene un grupo celular muy diferente de la región olfatoria, y eso lo vamos a describir. En la región respiratoria, que es todo el restante que no es región olfatoria, fíjense que el epitelio es cilíndrico, pseudo-estratificado, eso no cambia. Este epitelio se va a mantener casi hasta los bronquiolos terminales, no cambia, ¿ya? Fíjense que en la región respiratoria nosotros tenemos células ciliadas, células caliciformes, células de cepillo, células de gránulos pequeños, o también llamadas las células de Kuczynski, y las células basales. Básicamente, si tenemos que graficar el epitelio respiratorio, veríamos las características de un epitelio pseudoestratificado. Núcleos a diferente nivel. Y en este caso van a ser células ciliadas. Por eso se dice que en la región respiratoria hay varios tipos de células. Una de ellas son las células ciliadas. Son células que, si nosotros hacemos una vista histológica a la placa, van a tener cilios en la superficie apical. Después también vemos las células caliciformes, que van a tener un globito o en su membrana apical una zona de almacenamiento de sus secreciones. Después también tenemos las células basales, que son células que se encuentran en contacto directo con la membrana basal, ¿ya? Después están las células de cepillo y las células de gránulos pequeños, que son de difícil identificación dentro de la placa histológica. Para, de hecho, detectar una célula de gránulos pequeños se requiere técnicas histológicas microscópicas más especiales. Pero, en resumen, estos serían los grupos celulares. Ahora hay una pregunta interesante que surge en base a eso. Las células de gránulos pequeños o de Kuczynski, si nosotros graficáramos, son células que tienen gránulos de almacenamiento, ¿no? Pequeñísimos.
y se consideran que son células endócrinas, ¿sí? Las células de Kulczycki, no me acuerdo cómo se escribe, son consideradas células endocrinas, ¿ya? Tienen la capacidad de sintetizar diferentes componentes endócrinos. Por ejemplo, pueden secretar la bombecina, podrían secretar, si no me acuerdo, una que otra catecolamina, ¿ya? Pero tienen función endocrina, neuroendocrina, ya específicamente, neuroendocrina. Ahora, las células basales se encuentran en la membrana basal. La mayoría de células basales, su principal función es renovar el epitelio. Si el epitelio sufre alguna lesión, renuevo. Y las células del cepillo, ¿ya? Son células que tienen en su superficie apical vellosidades, ¿sí? Por eso se le conoce como células de cepillo, tiene esta morfología. ¿Cuál es la función de una célula de cepillo? Una célula de cepillo está ligada a terminaciones nerviosas del nervio trigémino y son básicamente regiones sensitivas, ¿sí? Estas células en cepillo sienten básicamente, si hay algo, por ejemplo, si hay algo que está incomodando dentro de la cavidad nasal, imaginemos que se metió, no sé, una partícula incómoda, molesta, entonces la cavidad nasal tiene la capacidad sensitiva, entonces las células de cepillo tienen relación con la sensibilidad o los estímulos sensitivos dentro de la cavidad nasal, ¿sí? Y la región respiratoria solo tiene, solo tiene 4 células, ¿ya? La de Kulczycki no. Estas no están ahí, no lo veo. La región respiratoria solo tiene células ciliadas, células. No, esta es la respiratoria. Vamos a la región respiratoria. Solo tiene 4 células. La región olfatoria solo tiene células receptoras olfatorias, células basales y células en cepillo, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la región respiratoria y la región olfatoria. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen de acá, nosotros podemos ver al menos 2 tipos celulares. Acá están las células ciliadas con cilios apicales y acá están las células caliciformes, ¿sí? Ahora, la región olfatoria, como tiene relación directa con el nervio olfatorio o el primer par craneal, las células que van a estar en el epitelio van a ser células neuronales. Estas de acá, que se conocen como células receptoras olfatorias, no son nada más que neuronas bipolares, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la característica de una neurona bipolar? Tiene una entrada y una salida. Tiene un segmento de entrada y un segmento de salida, es decir, el estímulo entra por un lado y sale por el otro. Excelente, sí, está bien. Entonces, yo les decía que las neuronas bipolares estaban predominantemente en los puntos de sentido especial, ¿no? Audición, olfato, gusto, etc. Lo mismo ocurre acá. Como aquí tenemos 2 células olfatorias. Y fíjense que esta es la superficie apical y esta sería la superficie basal. Fíjense que en la superficie apical estas células olfatorias tienen una dilatación que se conoce como vesícula olfatoria. Y de esa vesícula olfatoria nacen pequeñas proyecciones que se conocen como microvellosidades, ¿sí? En ese sitio la neurona bipolar capta el estímulo sensitivo. Del estímulo sensitivo lo transporta y lo manda al axón y lo manda a través de las raíces o raicillas del bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio va hasta un centro integrador del estímulo olfatorio, ¿sí? Entonces, acá es donde se produce el proceso de olfación. Cualquier molécula o sustancia con olor es captada y es transmitida el impulso, ¿sí? Esas son las células receptoras olfatorias, o también conocidas como células o neuronas bipolares. Fíjense que estas células receptoras olfatorias van a tener a sus fieles compañeras que se conocen como las células de sostén. No sé si hay por acá. Son células que van a estar acompañando a las neuronas olfatorias o las células receptoras olfatorias y van a tener función también dentro del proceso de olfacción. Después tenemos las células basales de toda la vida, que siempre se encuentran en relación con la membrana basal y se reproducen, se diferencian o se regeneran si el epitelio es dañado. Y las células de cepillo, que al igual que en la región respiratoria tienen función sensitiva. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de olfacción? Pero a muy grandes rasgos. Cuando las sustancias
o los elementos o objetos, que producen olor en nuestro medio, estos olores realmente son partículas que liberan y se dispersan en el ambiente, en el aire. Esas partículas van a ingresar dentro de la cavidad nasal cada vez que nosotros nos inspiramos. Pero, ¿cómo tienen contacto con nuestras células receptoras olfatorias? Me lo quiero dibujar eso. Imaginemos esto, estamos viendo un pequeño segmento de la porción olfatoria, ¿sí? Imaginemos que trajeron pizza, ¿no? O alguien trajo pizza para el cumpleaños de alguien, ¿no? Ese olor que uno detecta como agradable, ¿cómo se produce el sentido del reconocimiento de ese olor? Como les decía, toda sustancia que elimine olor, el olor realmente son partículas. Esas partículas se conocen como moléculas odoríferas. Entonces esas moléculas odoríferas son liberadas en nuestro ambiente, en el aire, por así decirlo. Entonces cuando nosotros inspiramos, estamos metiendo, aparte de aire, moléculas odoríferas. Esas moléculas odoríferas, por relación, van a llegar al epitelio olfatorio. Pero ¿qué ocurre ahí? No va a haber una... Fíjense que en el epitelio olfatorio va a haber una membrana capa, que me olvidaron de esto, de moco, ¿sí? Nuestra cavidad nasal está tapizada por una membrana o delgada capa de moco que es producida por el mismo epitelio, por las glándulas de la cavidad nasal. Entonces es difícil para la molécula odorífera pasar el moco y conectarse con la célula olfatoria sensitiva. Entonces ahí es donde entran las células de sostén o sustentaculares. Ellas van a crear o sintetizar unas proteínas que se conocen como proteínas fijadoras de moléculas odoríferas. ¿Sí? Muy largo su nombre. Pero básicamente son como carritos. Van a ir a buscar a las moléculas odoríferas y lo van a transportar hacia la célula receptora olfatoria. Entonces ahí recién la célula receptora olfatoria puede captar la molécula odorífera y producir una señal eléctrica, y eso se manda hacia un centro del cerebro para que nosotros discriminemos el olor. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿No? Entonces, para ver el proceso de olfacción se requieren las moléculas odoríferas, pero las células de sostén van a agarrar o van a sintetizar proteínas que captan las moléculas odoríferas y las llevan hasta una célula receptora olfatoria. Y la célula receptora olfatoria recién envía ese estímulo odorífero hacia el bulbo olfatorio, y eso se transmite hacia un lugar específico del parénquima cerebral. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Ya? Entonces, hay algo interesante, que a pesar de que nosotros tenemos una mucosa olfatoria, dicen por ahí, es bastante obvio, que nuestra mucosa olfatoria es bastante pequeña. ¿Sí? Hay animales que tienen una mucosa olfatoria extensa en área. ¿Ya? Nuestro área es muy pequeña, la mucosa olfatoria. Entonces, esos animales tienen mayor capacidad de detectar olores y a mayor intensidad que nosotros. ¿Sí? Nuestro estímulo olfatorio sí es útil, pero muy pequeño en comparación de otros animales. ¿Ya? Ahora, fíjense una cosa interesante de la región olfatoria. Acá tenemos el epitelio. El epitelio es cilíndrico pseudocertificado. En este epitelio están distribuidas las células receptoras olfatorias, las células de sostén, las células basales, las células de cepillo. Ahí está su lámina basal, y todo esto sería el tejido conjuntivo. ¿Sí? Ahora hay una cosa que me olvidé de decirles. En las porciones o en órganos de tipo conducto, que sean conductos, se van a rescatar zonas histológicas. La más externa se conoce como la mucosa, y eso les decía, una mucosa es un epitelio que tiene contacto con el exterior, y debajo de la mucosa, ¿se acuerdan que había? Submucosa. La submucosa, y la submucosa siempre es tejido conectivo en la mayoría de casos. Entonces, esta es la mucosa olfatoria y esta sería su submucosa. Una característica histológica importantísima que no se les puede olvidar es que en la submucosa de la mucosa olfatoria existen estas glándulas
de tinción bastante acidófila, ¿sí? Que son las glándulas olfatorias, o también conocidas como glándulas de Bowman, ¿sí? Y estas se encuentran en la submucosa de la región olfatoria. No se pueden olvidar, porque estas glándulas de Bowman no están en la región respiratoria, solo se encuentran en la región olfatoria. ¿Ya? Van a intentar no confundir, hay una estructura que se llama cápsula de Bowman, ¿ya? Pero estas son glándulas de Bowman, pertenecen a la región olfatoria. Acá podemos ver, por ejemplo, un epitelio, una mucosa, cilíndrico sobrestratificado con cilios en su superficie más apical. ¿Ya? Vamos allá. Ahora, anexas al sistema respiratorio o al aparato respiratorio tenemos pequeñas cavidades aéreas, y ustedes se lo saben de memoria, que son los famosos senos paranasales. Estos senos paranasales tienen el mismo epitelio que la región respiratoria, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. ¿Sí? Senos o senos paranasales que conocemos: el seno frontal, los senos etmoidales, los senos maxilares, ¿no? Esos. ¿Qué importancia tienen los senos? ¿Alguien sabe? Los senos paranasales. Tienen aire dentro. Tienen importancia en el proceso de fonación. Y también tienen importancia en procesos patológicos, porque acá fácilmente se puede acumular moco, y ese moco puede inducir proliferación de bacterias y aparece ese cuadro clínico que se conoce como sinusitis, ¿no? Inflamación de los senos. ¿Ya? No se olviden entonces, de esto es más anatomía. De la cavidad nasal hay contacto con la faringe, sus 3 porciones, y llega a la laringofaringe, y ahí el aire inspirado ingresa a la laringe y sigue la porción conductora. ¿Sí? La laringe va a tener igual la mucosa y la submucosa. Fíjense que la laringe es igual, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Básicamente sería el nombre completo del epitelio respiratorio, ¿sí? Ahora, ustedes saben que a nivel de la laringe es donde se produce, o donde se sitúa, el aparato de la fonación. Y a ustedes seguro les dijeron, o se acuerdan, que hay 2 cuerdas vocales, ¿no? Las falsas y las verdaderas. Histológicamente hablando, fíjense que cuando el aire ingresa en la laringe, hay una zona que se conoce como el vestíbulo laringio. Este vestíbulo laringio va a dar conexión con estos 2 espacios aéreos que se conocen como los ventrículos laringios, ¿sí? Esta zona es superior y esta zona es inferior, ¿ya? Fíjense que en los ventrículos aquí va a haber un pliegue que se conoce como el pliegue ventricular, o también son conocidas como las cuerdas vocales falsas, ¿sí? No van a intervenir en la fonación, pero estas dos estructuras de acá se conocen como los pliegues vocales, ¿sí? Y estos pliegues vocales sí intervienen en el proceso de fonación. Por eso les decían, o les han debido decir en anatomía, las cuerdas vocales son superiores, las cuerdas vocales falsas están superior a las cuerdas vocales verdaderas, que son inferiores. Y histológicamente hablando, el pliegue ventricular, y por debajo el pliegue vocal. Y el pliegue vocal es el que se encarga del aparato de la fonación. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, el pliegue ventricular y el pliegue vocal tienen un tipo diferente de epitelio, ¿sí? ¿O no? ¿Qué dicen? Este es el pliegue ventricular y este es el pliegue vocal. No veo bien. ¿Lo notan? ¿Epitelio estratificado plano? En ambos casos son estratificados. No, sí, en ambos casos son estratificados, ¿sí? Pero fíjense que el epitelio del pliegue vocal es plano y es muy delgado. Aparte, en esta zona, que es el tejido conectivo denso, también se la conoce como el espacio de Reinke, ¿ya? Van a tener importancia dentro del aparato de la fonación. El aire, cuando nosotros, el aire para hablar, tenemos que expulsar aire, y eso va a generar vibración de los pliegues vocales, y por ende va a emitir un sonido. Pero ese sonido va a depender mucho de la cantidad de aire, de los pliegues vocales, de la apertura de la glotis. Entonces ahí podemos emitir los sonidos agudos, sonidos graves, ¿no? Lo mismo podemos ver acá. Acá está el pliegue ventricular y el pliegue vocal. Y fíjense que tienen los distintos músculos. Si ustedes se acuerdan, en esta sección de la laringe hay un montón de músculos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los músculos laringios intrínsecos. ¿Sí? A ver. Entonces, lo que podemos ver acá histológicamente son
esos músculos. No específicamente vamos a decir cuál, pero se ve tejido muscular en estas regiones. ¿Ya? Ahora, después de la laringe, sigue conexión directa con la tráquea. La tráquea es un tubo que mide aproximadamente 10 centímetros de longitud y permite el paso del aire y su acondicionamiento. Ahora, la tráquea va a tener zonas histológicas. La primera es la mucosa, la que está en contacto con la luz de la tráquea. La que está por debajo sería la submucosa, y algo muy interesante de la tráquea es que en muchos tejidos van a ver que la que le sigue siempre es muscular, ¿ya? Pero en el caso de la tráquea, la tercera capa es la capa cartilaginosa, y por último está la capa adventicia, por fuera, ¿sí? Entonces recapitulemos. Capas de la tráquea: la que está en contacto con la luz es la mucosa, por debajo de la mucosa está la submucosa, debajo de la submucosa está el cartílago, y debajo del cartílago estaría la adventicia, que es un tipo de tejido conectivo denso, ¿ya? Pero hay una diferencia importante, porque nosotros tenemos que saber bien la relación anatómica de la tráquea. En la región anterior de la tráquea no tiene una relación importante, pero por la zona posterior de la tráquea tiene relación directa con el esófago. Es decir, la tráquea está anterior al esófago. Es por eso que si nosotros hacemos un corte histológico a este nivel y lo acercamos, en vez de ver zona cartilaginosa, vamos a ver zona muscular. ¿Por qué? Porque el esófago es predominantemente muscular, y como tiene relación con la tráquea, esas fibras musculares van a poder observarse. Pero en el restante de zonas de la tráquea, la tercera capa siempre es el cartílago, siempre. Solo a nivel donde tiene relación anatómica con el esófago, la tercera capa es capa muscular, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, y esto me parece interesante, acá dice tejido, este es un gráfico del Ross, y fíjense que aquí dice tejido óseo. ¿Por qué creen que dice tejido óseo? ¿Realmente hay tejido óseo en la tráquea? ¿Qué dicen? ¿La tráquea tiene tejido óseo? ¿O el Ross inventó esto de acá? Debe ser cartílago hialino. ¿Se acuerdan que el cartílago hialino, porque la tráquea es de cartílago hialino, tiende a calcificarse, ¿sí? Con el paso de la edad? Entonces, este de acá es una tráquea de una persona envejecida, adulta, y por ende hay indicios de calcificación de este cartílago. Ya, pero normalmente solo hay cartílago, no hay tejido óseo, no debe haber tejido óseo, ¿sí? El epitelio sigue siendo el mismo: epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con célula caliciforme. Fíjense que en la submucosa, como dato histológico, podemos encontrar una que otra glándula. Aquí hay una glandulita, aquí hay otra, que se conocen como glándulas traqueales, ¿sí? No tienen una relevancia predominante. Acá podemos ver lo mismo. Fíjense, acá está el epitelio, acá están las células caliciformes, acá está su membrana basal, su submucosa, y más acá abajo veríamos las placas de cartílago, ¿sí? Pero no las estamos viendo. La tráquea o el epitelio traqueal sigue teniendo las mismas células de la porción respiratoria: ciliadas, cepillo, granulares, Kulczynski, basales, ¿sí? Bueno, esto es algo para recordar más que todo. Si ustedes se acuerdan, la tráquea, una vez que llega a la porción terminal que se conoce como la carina traqueal, se divide en dos bronquios: un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo, que anatómicamente tienen diferencias, ¿no? A raíz de esos bronquios principales empiezan los segmentarios, bronquiolo segmentario apical, etcétera, hasta llegar a una ramificación que se conoce como el bronquiolo terminal. Del bronquiolo terminal directamente le sigue el alveolo respiratorio, ¿sí? Entonces esa sería básicamente la porción respiratoria. Inicia en la cavidad nasal, pasa a la faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios segmentarios, bronquiolos terminales y los alveolos, en resumen, ¿no? Los bronquiolos vienen siendo estructuras mucho más pequeñas de la porción respiratoria, ¿sí? Y hay algo que les quería decir acá. Fíjense que la tráquea y los bronquios segmentarios van a tener la misma morfología histológica. En los bronquios vamos a seguir viendo mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Pero fíjense acá, a medida que los bronquios se van haciendo más pequeños, empieza a aparecer bronquiolos, fíjense que va a haber cartílago, pero en menor cantidad. Y cuando llegamos al bronquiolo terminal, directamente no hay cartílago, el cartílago desaparece, ¿sí? Eso es característica histológica importante.
El bronquiolo, que es una zona donde hay cartílago. Acá le digo. Ya, esta sería la luz del bronquiolo con su respectivo epitelio. Debajo estaría su submucosa y el bronquiolo se caracteriza por tener cartílago en pequeñas placas. ¿Sí? Entonces sigue teniendo su mucosa, pero su placa cartilaginosa, fíjense que ya no es uniforme como en la tráquea. Empieza a ver pequeños placas de cartílago, eso ya estamos entrando a un bronquiolo, es característica del bronquiolo. Y obviamente se ve, pues se está reemplazando por fibras musculares lisas. Eso es lo que se puede usar en una histología de un bronquiolo. Pero hay un punto que se conoce como bronquiolo terminal, cuando a partir de ese bronquiolo directamente se originan los alveolos. El bronquiolo terminal también tiene una característica histológica importante. Tiene su epitelio, tiene su submucosa y no tiene cartílago. Y en vez de ese cartílago lo reemplaza totalmente una fibra muscular lisa circular, unas fibras musculares lisas circulares. A este músculo del bronquiolo terminal se recibe el nombre de músculo de Reisensen, el músculo de Reisensen, que es característico del bronquiolo terminal. Es decir, en el bronquiolo terminal ya no vamos a ver cartílago, no tiene que haber cartílago, y tampoco vamos a ver glándulas en la submucosa. La submucosa solo va a tener tejido conectivo y delgado, ¿sí? No tiene ni cartílago ni glándulas, y tampoco va a tener células caliciformes, y eso lo vamos a tocar ahorita, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de bronquiolo, tenemos que diferenciar el bronquiolo de lo que se conoce como bronquiolo terminal. En el bronquiolo terminal, ¿ya? No hay ya placas de cartílago, ya no va a haber glándulas de la submucosa, y lo único que nosotros vamos a ver en un bronquiolo terminal es el epitelio junto con su músculo liso prominente, se nota clarito. Hay una característica histológica, es que en el epitelio de los bronquiolos ya no hay células caliciformes, pero aparece otro grupo celular solo en los bronquiolos, que se conoce como las células de Clara. Y estas células de Clara son pregunta de examen, porque la principal función de las células de Clara es la producción del agente tensioactivo o agente, surfactante. ¿Han escuchado del líquido surfactante? ¿Sí o no? ¿Cuál es la función del líquido surfactante, Natalia? ¿No? ¿Y Miguel? ¿Qué cosa? No, yo estoy grabando. Elías. Alexander. Ya. Y aquí van a tener algo interesante, para que no se los olvide. Los pulmones, imagínense que los pulmones son como globitos. ¿Ya? Yo vi un globo y si lo suelto, ¿qué hace el globo? Sí. Se desinfla y colapsa. ¿Sí? Ese colapso del globo con aire sucede lo mismo en el pulmón. Cada vez que nosotros respiramos, el pulmón tiende a colapsar, a cerrarse totalmente. Y eso de pronto ustedes creen que es útil, que el pulmón se cierre, colapse. No. ¿Qué dicen? No debe pasar eso. Cuando el pulmón colapsa, el aire no entra. No va a entrar. Es como cuando tienes un globo nuevito, está nuevito bien pegado y vos soplas y el aire no quiere desinflar o no quiere separar el globo. Lo mismo ocurre con un pulmón colapsado. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el agente surfactante. El agente surfactante es un líquido que se secreta, las células de Clara, y que van a estar en el alveolo o en los bronquiolos terminales y van a evitar el colapso del pulmón. Es como que al globo le echáramos agua, entonces ya lo inflamos y lo desinflamos y no va a colapsar totalmente porque hay un líquido que está evitando su colapso. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo es el líquido surfactante para nosotros. Ese líquido surfactante va a evitar que el pulmón colapse totalmente y así uno no pueda respirar adecuadamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese agente surfactante está secretado por estas células de Clara. Por ejemplo, cuando un neonato, hay una enfermedad que se dice enfermedad, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una enfermedad en la que el recién nacido nace sin líquido surfactante. Entonces, si no tiene líquido surfactante, ¿cómo va a estar ese pulmón colapsado? ¿Ya? Entonces, el agente surfactante es importante para reducir la tensión superficial y eso evita el colapso pulmonar. ¿Sí?
Eso es a nivel de los bronquiolos. En los bronquiolos, ya sea terminales o bronquiolos, ahí se encuentran células de Clark. Pero cuando ya hablamos de los alveolos, que son ya los sacos más pequeños, en los alveolos, fíjense que el epitelio va a ser delgadito. No sé si había una placa al principio. Estas de acá, fíjense que son pequeños epitelios, parece un epitelio plano simple, y de hecho es un epitelio plano simple, ¿ya? Cuando nosotros observamos el alveolo, es una fina capa delgadita de células planas, ¿sí? Eso es un alveolo. Y entre esas células planas, hay abundantes espacios aéreos. Cuando nosotros hablemos de alveolo, ese epitelio plano simple tiene dos tipos de células, ¿sí? Solamente tiene dos tipos de células, ya no tiene las células que hemos hablado. Tiene las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2, o también llamadas neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2, cualquiera de los nombres sirve. El neumocito tipo 1 son células planas que revisten el 95% de la superficie de los alveolos y no tienen capacidad de división. Y las células alveolares tipo 2 son células que se encuentran en el tabique, son células de aspecto cúbico, pueden incluso sobresalir en el espacio alveolar y secretan agente tensioactivo surfactante, lo mismo que las células de Clara. Entonces ahí sale la pregunta, ¿qué células secretan el surfactante? Entonces ahí hemos visto dos, las células de Clara, de los bronquiolos, y las células alveolares tipo 2, que son de los alveolos, ¿sí? Una célula de Clara nunca va a estar en el alveolo, ni un alveocito tipo 2 va a estar secretando en el bronquiolo, eso hay que dejarlo bien en claro. Pero histológicamente, ¿cómo se ve eso? Imaginemos que esto es un pequeño alveolo, todo esto es un espacio aéreo, ¿sí? Dentro de la estructura histológica del alveolo se detectan los alveocitos tipo 1. Los alveocitos tipo 1 son fáciles de reconocer, son células planas, ¿ya? Ellas están revistiendo la mayor porcentaje de los alveolos, pero de vez en cuando se ve este tipo de células. ¿Sí? Son células cúbicas y estos son los alveocitos tipo 2, ¿sí? Son de menor cantidad y sobresalen en la superficie del alveolo, es decir, como que se estuvieran sobresaliendo ahí. Estas células de alveocitos tipo 2 se encargan de secretar el surfactante, que es un líquido que va a evitar el colapso pulmonar, ya reduce la tensión superficial. Claro, también se llaman neumocitos. Alveocito o neumocito es lo mismo. Y estos que revisten y son planos son alveocitos tipo 1. El aire que uno respira tiene que llegar hasta el alveolo. Y del alveolo recién va a empezar a ingresar a la circulación sanguínea. Y aquí quiero hacer un hincapié importante. Porque aquí aparece otra membrana que nosotros tenemos que aprender ahora porque se pregunta, tiene una nota de examen. Se conoce como la membrana hematogaseosa. Es básicamente el recorrido que tiene que hacer el gas, los gases del oxígeno o el dióxido de carbono para entrar o salir del alveolo. Sí, porque no es que solo ingresa a los pulmones y entra, tiene que atravesar una pared y depende de la pared, del grosor de la pared, puede entrar con mayor o menor rapidez, ¿sí? Pero de manera general, las capas de la barrera hematogaseosa son estas. ¿Qué creen ustedes? El aire tiene que llegar hasta acá y ¿qué es lo primero que tiene que atravesar? ¿Qué me dicen? Imagínate el alveolo. El aire llega, ¿qué es lo primero que tiene que atravesar? Fíjense, ya. El aire quiere ingresar a este vaso de aquí. A este es un vaso sanguíneo. ¿Qué tiene que atravesar para llegar? Alveocito. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la primera capa de la barrera hematogaseosa? O la membrana hematogaseosa. ¿Alveocito tipo 2? No específicamente, porque estos solo están en pequeños segmentos. ¿Qué dicen ustedes? Razonemos, a ver. ¿Y el razonamiento dónde? Lo primero que tiene que atravesar es el surfactante, es el líquido, ¿sí? Entonces,
tiene que atravesar la sustancia surfactante. Después de la sustancia surfactante, ¿quién está? El alveolito tipo 1. Entonces esa sería la segunda capa. El alveolito tipo 1. Después del alveolito tipo 1, como es un epitelio, ¿qué hay debajo del epitelio? Membrana basal. Entonces tiene que atravesar la membrana basal del neumocito, del alveolito tipo 1. ¿Ya? Y después del alveolo, de la membrana basal, ¿qué tiene que atravesar? El endotelio. ¿Ya? Este es el endotelio. Y el endotelio también tiene su membrana basal. No te tiene que atravesar la membrana basal del endotelio capilar. ¿Qué ahora? La membrana basal del endotelio. La teoría nos dice que muchas veces, como hay dos membranas contiguas, estas membranas se fusionan y solo es una sola. ¿Sí? Entonces, para el doctor, tal vez para especificarle bien, es necesario que ponga membrana basal del alveolito tipo 1 y membrana basal del endotelio capilar. ¿Sí? Pero histológicamente no se va a diferenciar cuál es la membrana de cuál, porque están unidas o fusionadas. Y por último, para ingresar a la sangre, tiene que atravesar a la célula endotelial. Entonces, todo ese recorrido tiene que hacer el aire o el gas si quiere ingresar a un vaso sanguíneo y producirse el proceso de hematosis. Ahora, si el gas quiere salir del vaso sanguíneo hacia el alveolito, tiene que hacer el mismo recorrido. Primero va a atravesar el endotelio, la membrana basal del endotelio, la membrana basal del alveolito tipo 1, el alveolito tipo 1 propiamente dicho, y la capa de surfactante, y recién va a la luz alveolar. ¿Sí? Un recorrido de inverso. Este agente surfactante, no lo pregunta igual, pero es un datazo. Tiene composición en la dipalmitoidifosfatidilcolina. No, nada, mira. Es lo que podemos ver acá. Acá se ve bonito. Fíjense, esto es las paredes de un alveolo. ¿Ya? Acá están células planas. Y fíjense que de vez en cuando hay estas células cúbicas que son más gruesas, pero la mayoría son planas. Estos son los alveolitos tipo 2 y estos son los alveolitos tipo 1 porque son de aspecto plano. ¿Ya? Ahora fíjense acá, hay unas células que están dentro del alveolo. ¿Y esas qué son? ¿Y esas qué? ¿Se metieron ahí? Estos son macrófagos alveolares, que también son otro grupo celular, que no tienen mucha, no van a tener relación con la hematosis, pero sí están ahí para evitar que cualquier patógeno pueda diseminar. Son macrófagos que van a estar atentos para fagocitosis. Fíjense que los alveolos de vez en cuando tienen una región gruesa, por eso se conoce que hay porciones delgadas, que son todas estas, y porciones gruesas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más lógico? ¿Por dónde puede haber mayor hematosis? ¿Por la porción delgada o por la porción gruesa? ¿Qué dice? ¿Qué dice Díaz? Delgado. ¿Por qué? Porque es más fácil que atraviese. Claro, excelente, es lógico. No, le va a costar más atravesar al gas por una membrana gruesa que una membrana delgada. Por eso se dice que la porción delgada de los alveolos es el sitio principal donde ocurre hematosis. La porción gruesa casi no, porque es más dificultoso para el aire poder atravesar la membrana gruesa. Ahora, hay algo interesante. Fíjense, imaginemos, porque no quiero dibujar, que este es un alveolo y este es otro alveolo. Son dos alveolos distintos. ¿Ya? Y aquí está su barrera, los alveolitos tipo 1. Normalmente uno puede pensar que son dos alveolos aislados, pero la teoría nos dice que en los alveolos, este sería el tabique interalveolar porque está entre dos alveolos, dicen que hay pequeñas porosidades o pequeños poros. ¿Qué es un poro? Un pequeño conducto libre. Entonces el aire tranquilamente puede pasar de este alveolo a este alveolo, como se denomina eso, circular o ventilación colateral. Es decir, el aire puede atravesar de acá a acá, gracias a que en la pared del tabique intraalveolar hay pequeños poros. El nombre específico de esos poros se conoce como poros de Kohn, ¿sí? De Kohn, que permite que el aire pueda atravesar de un alveolo a otro alveolo. ¿Ya? Ahora acá está en resumen. El intercambio gaseoso tiene que estar formado por la barrera hematogaseosa. Para atravesar, tiene que atravesar el agente surfactante, el de epitelio, el alveolito tipo 1 con su lámina basal, el capilar o la lámina basal del capilar con su célula endotelial. El intercambio gaseoso se produce en la porción delgada de la barrera y no tanto en la porción gruesa.
Dime. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo pasa el tercer parcial? ¿Cómo? ¿Cómo pasa el tercer parcial? No lo escuché. Como varias venas se unen, forman estas dilataciones que se conocen como plexos venosos. ¿Se acuerdan cuál es la irrigación de la nariz? ¿Se acuerdan? De la cavidad nasal, ¿cuál es su irrigación? El plexo de Kieselbach, el plexo de Woodruff, ¿sí? Esos plexos básicamente se ven aquí en el epitelio respiratorio, que son dilataciones por la confluencia de varias venas, ¿sí? Esa dilatación de la confluencia de varias venas va a permitir que cuando uno respira el aire se caliente, ¿sí? Es por eso que la cavidad nasal tiene función filtradora, humificadora y de calefacción del aire que uno ingresa a la vía respiratoria. Nada más. ¿Esto qué es para ustedes? Acá vemos un epitelio. Fíjense la gran diferencia entre el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio primeramente tiende a ser más basófilo, ¿sí? Más tinción más intensa que el epitelio respiratorio. Y acá abajo se puede ver glándulas. Son las glándulas de Bowman, ¿sí? Aquí hay una glándula, aquí hay otra, aquí hay otra. Y ya, entonces por ende, este sería un epitelio olfatorio. Ahora, esto de acá sería un epitelio traqueal. Este es el epitelio cilíndrico sobrestratificado, su submucosa, y aquí está su cartílago. Ya ahí por abajo estaría la adventicia. Lo mismo vemos acá, el epitelio y la submucosa. Lo que está destacando en esta imagen son estas células neuroendócrinas que tienen una tinción o una microscopía más diferente para poder detectarlas, ¿sí? Esto de acá para ustedes, ¿qué es? Es tráquea. No, puede ser una tráquea, sí. Aquí está su mucosa, su submucosa y su anillo de cartílago. ¿Sí? Y aquí atrás está el músculo, le dice entonces el músculo. Entonces es una tráquea. Se van a ubicar por esta imagen, es fácil de reconocer. Ahora, si a ese segmento de tráquea le hacemos un aumento, aquí está el epitelio o la mucosa, aquí está su submucosa con sus respectivas glándulas traqueales. Aquí están las glándulas traqueales y acá está el cartílago. Sí, se nota clarito cartílago. ¿Cartílago de qué tipo? Hialino. Ahora fíjense la gran diferencia. Esto de acá es un bronquio y estos de acá son bronquiolos. ¿Ya? Y este de acá es el bronquiolo terminal. Fíjense la gran diferencia. El bronquio, a diferencia de la tráquea, tiene placas de cartílago más discontinuas. La tráquea tiene un solo cartílago firme, pero el bronquio tiene cartílago un poco más de continuo. Fíjense que aquí hay unos segmentos, los segmentos. Si le hacemos un aumento a un bronquiolo, fíjense que ya no, el cartílago ya ni siquiera es uniforme. Aquí hay una placa, aquí hay otra diferente y aquí hay otra diferente. Esta es una placa de bronquio. Y si le hacemos un aumento, acercamiento al bronquiolo terminal, en el bronquiolo terminal ya no hay básicamente cartílago, solo está el epitelio, su submucosa y su anillo muscular, que es esta zona roja que le rodea, que también se llama, ¿se acuerdan? Músculo de Reisensen, ¿sí? Acá se puede ver lo mismo, la capa muscular bonita que está rodeando al bronquiolo. Y por acá se ven los alveolos pulmonares. Aquí se ven alveocitos tipo 1 y estas células cúbicas son alveocitos tipo 2. Fíjense, los 1 son planos y los 2 tienden a ser cúbicos y sobresalir en el espacio alveolar. Ya hasta ahí repaso rápido.